Sí, ¿verdad? La verdad que un honor poder compartir esta mañana, compartir este momento y bueno, para mí encontrarme con María Marta, que es una amiga de la vida, con la cual compartimos muchos momentos relacionados en especial con la bioética. Desde escribimos Uy, artículos sí, para sí, revistas hace muchos años sí, sobre sí, es verdad, eutanasia, sobre eutanasia, hasta haber sí. compartido otros momentos, momentos de formación, de distintas realidades. Pero me pareció muy buena esta idea de poder tener este encuentro, porque así también nos contás Sí, algo sobre vos y sobre tu historia con la bioética, ¿no? Y ¿cómo creo que no? lo primero que te quisiéramos preguntar es, yo sé que de origen tu profesión venís de la Sí, antropología, ¿y sí, cómo fue que te encontraste con la bioética? ¿Cuándo empezaste y cuándo decidiste dedicarte a esto? bueno, bueno. Em, bueno, gracias antes que nada por este momento, me encanta compartir con ustedes. Creo que tuve como varios encuentros con la bioética, no fue uno solo. El primero, creo que fue con la mamadera, porque, bueno, en los años 70 yo era chica y mi papá se había encontrado con la bioética, que recién se empezaba a hablar de esto acá en Argentina, y bueno, y traía los temas de bioética a la mesa, la vida cotidiana de la familia, nos contaba de los dilemas, de la fertilización asistida, de las situaciones de muerte, de los dilemas que, en general, los dilemas y de la importancia de que se estaban formando grupos que eran los comités de bioética. Yo no es que entendía demasiado las cuestiones estructurales, pero sí reflexionar sobre estos temas era como algo muy natural en casa, ¿no? Mi padre era así, muy, muy abierto para contar sus cosas de trabajo, y bueno, como que crecí hablando de bioética, ¿no? Para mí era lo común. Pero después me dediqué estudié antropología en esos momentos de un poco de crisis adolescente que uno quiere distanciarse de lo que es propio de su familia, entonces pensé que la bioética era algo así que estaba ahí en mi casa, pero no que era para mí, y sin quererlo la antropología me volvió a llevar a la bioética porque me empecé a dedicar a antropología y salud y me volví a encontrar con la bioética yéndome igual de mi lugar de origen, que era La Plata, me fui a vivir a Mar del Plata y allí me encontré con gente que se dedicaba a la bioética y mi primer trabajo, que fue una beca de investigación, y elegí el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, tratando de investigar las cuestiones sociales, y mi director se dedicaba a la bioética. El doctor Sanier, de Mar del Plata, era un iniciador de la bioética allí en la ciudad, y me volvió a llevar a la bioética. A ver Así si es este. cambiamos. A ver, ahora sí. Así que bueno, y ahí inicié como un nuevo camino en la bioética, ya más académico, ¿no? Pero lo había elegido yo me sentía contenta porque lo había elegido yo, ¿no? Así que bueno, nada, eso fue un poco los encuentros más importantes, ¿no? Con la bioética. Bien, bien, gracias. Esto no sé para qué sirve, pero bueno. Ahora el Zoom, acércatelo. María Marta, usted es realmente exportadora de apellido. No hay vuelta de hoja. En la historia de la biblioteca en Argentina, lo que ha sido tu padre es algo impresionante. Quiero hacer un pequeño elogio de él porque en el caso personal, que me ha traído tanta alegría el estudio y la formación en bioética, tuvo en él un lugar preponderante. De hecho, lo visité en Gonet, en La Plata, me regaló algunas de sus publicaciones de Quirón, incluso creo que me autografió algunas, y después fue docente mío en un par de maestrías que comencé aquí, en Córdoba, porque vino como profesor invitado, si no me equivoco, y también en la maestría de la UCA, incluso, también allí fue invitado. Y tu padre fue realmente, quiero hacer un elogio, sé que vos sos la protagonista de la entrevista, por eso pido disculpas de antemano, pero fue un hombre visionario. De hecho, vos sos antropóloga y él era uno de los que insistía fuertemente en la cuestión de la interdisciplina.
pero desde el primer tiempo, desde el primer momento, ¿no? Para que no hubiese confusión de que la bioética debiese quedar recluida al ámbito de la clínica, aunque tiene un valor enorme y en este ámbito mejor ni hablar, decir, al contrario, ¿no? Por eso yo creo que fue un visionario la vinculación que hizo con la filosofía, la historia del pensamiento, la mitología, así que nada, tengo un elogio enorme para él, un recuerdo muy importante. De hecho, creo que hasta el momento no lo sé esto, es uno de los únicos publicadores o que ha publicado en la Enciclopedia de Bioética del Instituto Kennedy, ¿no? Bueno, nada, es solo para recordar con gusto y con alegría. Cuando uno habla de bioética en la Argentina, si bien hay referentes muy importantes, muy valiosos, cada vez más, la figura de José Alberto es realmente enorme, ¿no? Así que ese era un poco un comentario respecto de tu papá. Y la pregunta que yo tenía acá tiene que ver con tu vinculación con los comités de bioética, si trabajas, qué experiencia tienes al respecto, ¿nos puedes comentar sobre eso puntualmente? Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por la referencia a mi papá. La verdad que sí, he trabajado en distintos comités a lo largo de mi carrera, ¿no? Empecé primero en un comité que era de una asociación de genética en Mar del Plata. Y era un comité muy joven, éramos todas personas que acabábamos de hacer la especialización en bioética, que teníamos mucho entusiasmo, y la característica que tenía este comité, o sea, los comités en general tienen como distintas improntas, sobre todo cuando no son específicamente hospitalarios, ¿no? Y hacíamos sobre todo muchas actividades hacia la comunidad, muchas charlas, talleres, y eso nos motivaba muchísimo, ¿no? Y también eran más o menos los años 2000. También teníamos casos que provenían de la justicia, por ejemplo, solicitando el aval bioético, y en esa época no había muchas de las leyes que hoy están, entonces venían casos que tenían que ver desde procreación asistida, identidad de género, final de la vida. No había tanto de investigación, ¿no? En esa época no estaba tan estructurado lo que es la ética de investigación. Después estuve también en un comité hospitalario, en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata, unos cuantos años, y ahí trabajábamos muchísimo en toda lo que era la bioética clínica, también muchos casos y situaciones, así que fue también de mucho aprendizaje, y además hacíamos mucha docencia, sobre todo a residentes, a los médicos en general. Y después, donde más estuve, y aquí fue gracias también a mi encuentro con Susana Larroca, otra referente de la bioética en Mar del Plata, conformamos como una nueva etapa del comité de bioética en la universidad, que era algo también raro, porque no, ¿qué puede hacer un comité de bioética en la universidad, ¿no? Y hacíamos, la verdad, y hacemos, pues todavía estamos, Susana estuvo muchos años como coordinadora, después yo estuve también estos últimos años, sobre todo también mucha actividad hacia la comunidad, mucha docencia y mucho trabajo de divulgación de la bioética con investigadores, y bueno, ya entramos en la etapa de evaluación de proyectos de investigación, que es, bueno, como en estos últimos años se ha profundizado mucho. Así que, bueno, todos espacios de aprendizaje. Entre medio estuve también unos años en un comité municipal de Mar del Plata, y bueno, y todos van encontrando, ¿no? Creo que aquí también pasa, ¿no? Su propia impronta, su propia característica, pero todos son de aprendizaje, de diálogo, de compartir, todos los comités de bioética tienen esa impronta un poco genuina, ¿no? Utópica, que me parece espectacular, ¿no? De decir, bueno, queremos cambiar algo y lo hacemos con las herramientas que tenemos. Entonces, es dando charlas, es haciendo un taller,
pero creo que lo que mueve mucho a los comités siempre es el entusiasmo por cambiar cosas, ¿no? Gracias. Muchas gracias y agradezco también a Pepe que recordaste al doctor Mainetti, que realmente fue el que nos trajo la bioética a Argentina y a Sudamérica y el que también cambió la bioética porque incorporando la visión de Latinoamérica, ¿no? De una bioética más humana, más social, más preocupada por todo lo que son todos los aspectos de la vida, fue algo muy, muy notorio y realmente un gusto que lo haya recordado especialmente. Yo te quería preguntar también de tu actividad, cómo combinás, porque estás trabajando en el ámbito universitario, la parte docente, la investigación, cómo son los distintos campos de la bioética donde te estás moviendo y cómo los estás viviendo. Sí. Bueno, una coincidencia que me di cuenta hace poco es que yo en el año 2005, el año de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, comencé a trabajar como docente de bioética, porque yo venía trabajando como docente de antropología. Pero en el 2005 me sumé a la cátedra de bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud en Mar del Plata, y allí es donde me encontré con Susana Larroca, ¿no? Con quien iniciamos, ¿no? Toda una carrera de docencia y de investigación a partir de allí, que la verdad ha sido y sigue siendo sumamente rica. Y bueno, iniciamos en ese momento también grupos de investigación en la Facultad de Psicología, y lo que nos hemos venido trabajando, sobre todo en estos 20 años, ha sido sobre todo esta línea de bioética latinoamericana y derechos humanos. Y cómo la bioética ha sido siempre pionera, ¿no? Con respecto a derechos que después se iban plasmando en leyes, ¿no? Entonces fuimos celebrando cada una de las leyes que las íbamos llamando leyes bioéticas, ¿no? Cuando apareció, no sé, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, por ejemplo, cuando apareció la ley de muerte digna, la ley de contracepción quirúrgica, la ley de identidad de género, la ley de procreación asistida, todas leyes que instalaban derechos que la bioética ya venía defendiendo, ¿no? Porque eran todos casos que venían a los comités y que desde los comités se aconsejaba a que los jueces le dieran el permiso a esa mujer que venía a hacerse, que quería hacerse la ligadura porque ya tenía 8 hijos y no estaba permitido, y le tenía que pedir permiso al marido, y le tenía que pedir permiso al juez, bueno, y desde la bioética se trabajaba. Entonces fuimos como celebrando esas leyes y fuimos trabajando en estos años sobre cómo estas leyes implicaron todo un desaprendizaje, ¿no? Y cómo los profesionales en distintos lugares, profesionales de la salud, docentes, estudiantes, iban incorporando estos nuevos derechos, ¿no? Así que, bueno, venimos trabajando sobre eso. Y después yo desde hace pocos años empecé a trabajar en la carrera de medicina, que es una carrera nueva en Mar del Plata, con una currícula innovada, muy abierta a los aspectos sociales y bioéticos. Y allí, bueno, tuve el honor de abrir la materia bioética y el primer grupo de investigación en bioética también en medicina. Así que, y bueno, y vengo trabajando especialmente temas que tienen que ver con derechos relacionados con el género. La vida me fue llevando a ese camino. Es un tema que es bastante novedoso en bioética, así que, bueno, estamos un poco como construyendo también el tema, ¿no? Que eso después lo vamos a compartir un poco más. Excelente. Sí, la pregunta mía tenía que ver con los más varios temas de bioética, lo que ha hecho varios también, si hay alguno en particular, que has dicho que el tema del género ocupa un lugar importante, hay una conferencia tuya en un rato. No, si puedes decirnos algún otro, además de la cuestión de género, alguna otra preocupación de temas de discusión sobre la cuestión bioética actuales en Argentina, por ejemplo. Sí. Bueno,
todos los temas relacionados con los derechos humanos, ¿no? Me parece que para mí encontrarme con la posibilidad de reflexionar sobre los derechos humanos en bioética es lo que me permitió unir mi disciplina base, que es la antropología, con la bioética, porque yo tenía esa preocupación de no poder encontrar un punto de unión, ¿no?, entre mi disciplina y la bioética. Para mí eran como dos aspectos separados de mi vida. Entonces, a través de la reflexión sobre los derechos humanos en general, que después, bueno, fui llevando más al tema de los derechos relacionados con el género, pero en general los derechos humanos, es como el tema, los derechos humanos, las leyes, los aspectos sociales también de los derechos, es lo que me ha permitido, ¿no?, encontrar ese punto de unión, ¿no?, entre mi disciplina y la bioética, ¿no? Así que, bueno, hacia allá vamos. Muy bien, gracias. ¿Tenemos tiempo? La última, una, quizás preguntarte, habría tanto para conversar, pero bueno, Sí. en aras del tiempo, ¿cómo crees que la bioética hoy podría llegar más a la comunidad? Y también una apéndice, si hay alguna cosa en especial que nos quieras contar de tu recuerdo de tu papá. ¿Cómo en no? el ámbito bioético. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que es un deber de la bioética llegar a la comunidad, ¿no? Siempre nos planteamos, la bioética no es para quedarse en la academia solamente, ¿no? Pero también es un deber de la academia ir a la comunidad. Creo que siempre estuvo en el espíritu de la bioética, al menos en mi recorrido siempre tuvimos ese espíritu de llegar a la comunidad, con lo que sea, ¿no? Con lo que sea. Encuentros como este, que por supuesto hay que propiciarlos, pero todavía nos falta, por ejemplo, llegar a los más jóvenes, ¿no? Es decir, es como que la bioética es un camino que pareciera iniciarse ya en la universidad, ¿no? ¿Cómo llegamos a la bioética? En el jardín de infantes, en la primaria, en el secundario. Hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que lo hace, y en algún momento de mi vida también lo hemos hecho, y es muy interesante, pero sí, creo que es un propósito que no podemos perder de vista, que siempre tenemos que encontrar la manera y tenemos que ser creativos para eso, porque hay muchas posibilidades también hoy en día con las redes sociales y todo. Hoy está mucho más en boga el concepto de bioética, hay mucha más gente que sabe qué es bioética, ¿no? Antes uno decía bioética y no tenían ni idea, ni siquiera en la universidad, ni los profesionales. No sé, o sea, hoy con el tiempo se ha ido difundiendo bastante. Pero bueno, la bioética es para eso, es para la comunidad, es para mejorar la vida de las personas, es para aliviar el sufrimiento, entonces tiene que estar, ¿no? Tenemos que escribir más de divulgación también, ¿no? A veces quienes hacemos bioética estamos con la presión de escribir para la academia, que tenemos que publicar artículos, presentar en congresos, y hay que dedicarle un tiempo a escribir para la gente en general, ¿no? Con lenguaje accesible. Así que eso yo creo que nos lo debemos. Se hace, pero en menor medida, ¿no? Y bueno, y lo que me decías con respecto a mi papá, creo que sí, obviamente dejó una huella muy grande en mí. Y sobre todo lo que más recuerdo siempre es su actitud nada dogmática, ¿no? Él era una persona muy abierta, no juzgaba a nadie, no juzgaba ninguna actitud, ninguna situación, siempre reflexionaba y escuchaba las opiniones de todo el mundo, no era su misión no era atacar o luchar para defender una postura, ¿no? Eso que obviamente mucha gente por ahí lo criticaba también por esto, pero era como que tenía una apertura mental tan grande, que creo que eso me lo inculcó. O sea, yo trato siempre de estar bien con todas las personas, con todas las opiniones, respetar, ¿no? Me parece que la bioética nos lleva a eso, a siempre construir respeto.
respeto. Y bueno, y si alguien piensa distinto que yo, bueno, no importa, ¿no? No tengo por qué imponer, ¿no? A veces, bueno, también yo desde mi disciplina, la antropología, también se valora mucho la diversidad, pero vivimos en un mundo donde cada uno quiere imponer sus ideas siempre, fuertemente, ¿no? Y cada uno se cree depositario de la verdad. Y eso nos va cerrando caminos. Y la bioética tiene que construir puentes. Ese es así nació la bioética, construir puentes. Y bueno, con este que piensa distinto, también tengo que construir el puente, ¿no? Es un gran desafío, es un gran desafío. Pero bueno, es un desafío interesante y creo que, bueno, eso, si tengo que rescatar algo, eso me marcó muchísimo, sí. Así que bueno. Gracias. Gracias a ustedes Muchísimas por esto. gracias. Por Muy favor. amable. Un gusto.